Hola, ¿cómo están hoy? Bienvenidos de nuevo a Radio Comprensible. Soy David y hoy quiero hablarles sobre refranes y expresiones populares. En español, como en todas las culturas, estas frases desempeñan un papel importante en la comunicación y en la transmisión de sabiduría popular de generación en generación. A través de estas frases, a menudo cortas y memorables, se encapsulan enseñanzas, consejos y experiencias acumuladas a lo largo de los años. Son frases que hemos escuchado de nuestros abuelos y que seguramente ellos a su vez las han escuchado de los suyos. Parecen muy interesantes las expresiones populares y los refranes, ya que creo que a través de ellos podemos aprender mucho sobre la mentalidad y la cultura de un país o de un idioma en particular. Siempre me ha fascinado cómo estas pequeñas cápsulas de conocimiento han sobrevivido a lo largo del tiempo, adaptándose a los tiempos actuales. Me genera muchísima curiosidad pensar en cómo surgieron, quién las creó o quién fue la primera persona en utilizarlas. Las expresiones populares nos permiten comunicarnos de manera más efectiva, ya que son pequeñas frases que utilizamos en nuestra vida diaria para expresar ideas de forma clara e interesante. Por ejemplo, la expresión ponerse las pilas, que se refiere a esforzarse y a trabajar duro para lograr algo. Podríamos usarla si tenemos un examen de español el próximo mes y no nos hemos preparado lo suficiente. Diríamos, tengo que ponerme las pilas a estudiar para ese examen de español. Otra expresión muy común en español es decir que algo es pan comido. La usamos para decir que algo es muy fácil. Por ejemplo, si tenemos un problema de matemáticas que nos parece muy sencillo, podemos decir, ese problema es pan comido. Así como estas, hay muchas expresiones que utilizamos a diario para darle color a nuestro lenguaje y enriquecerlo. Por otro lado, los refranes son frases cortas que enseñan algo importante. Son como pequeñas píldoras de sabiduría transmitidas de generación en generación. Por ejemplo, hay uno que dice, al que madruga Dios le ayuda. Este refrán significa que si te levantas temprano y comienzas tus actividades con diligencia, tendrás más posibilidades de éxito. Es como decir que aquellos que se preparan con tiempo y esfuerzo tienen mayores oportunidades. Por ejemplo, si un amigo te dice que siempre llega tarde al trabajo y por eso tiene problemas, puedes aconsejarle, recuerda que al que madruga Dios le ayuda. Trata de levantarte más temprano y verás cómo todo mejora. Otro refrán muy popular en español es, no todo lo que brilla es oro. Este nos enseña que no debemos dejarnos engañar por las apariencias. Algo puede parecer muy atractivo o prometedor a primera vista, pero eso no significa que sea realmente beneficioso o confiable. Por ejemplo, imagina que alguien te presenta una aparente oportunidad de ganar mucho dinero fácilmente. Ese sería un buen caso para pensar que no todo lo que brilla es oro. Es mejor asegurarse de que esta oportunidad sea realmente genuina y confiable. A medida que aprendemos un idioma, es fundamental familiarizarnos con estas expresiones y refranes populares. No solo nos permiten enriquecer nuestro vocabulario, sino que también nos brindan una comprensión más profunda del idioma y la cultura que estamos estudiando. Además, nos ayudan a comunicarnos de una manera más efectiva y a conectar de forma más personal con los hablantes nativos. Bueno, no siendo más, me despido por hoy. Espero que les haya parecido interesante y que hayan aprendido mucho sobre los refranes y las expresiones populares. Recuerden escuchar todos los días español para mejorar cada vez más. Nos vemos pronto. Adiós.